semana pasada hablamos del verso 1 al 4 y dijimos que el capítulo 8 de Romanos es en realidad una declaración de libertad para todo cristiano, todo verdadero cristiano. Leímos en el capítulo 8, verso 1, que ya no hay condenación, dice el verso, para aquellos que están en Cristo Jesús. La clave frase de todo el capítulo 8 de Romanos es los que están en Cristo Jesús. Esto no funciona si alguien no está en Cristo Jesús. El verso 2, si usted se recuerda, en Romanos 8, 2, comienza con la palabra ¿por qué? Y lo que esto hace es que introduce la razón por la cual ahora ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que es muy importante saber la razón por la cual el verso 1 declara que a los que están en Cristo, estos, dice, ya no hay condenación para ellos. Se recuerda que entendimos también que el que no es creyente, el que no conoce a Cristo Jesús, el fin de esa persona sin Cristo Jesús es muerte eterna. El que es hijo o hija de Dios, que está en Cristo Jesús, su fin es vida que Cristo proveyó a través de la cruz del Calvario. En Romanos 7, solo una hoja atrás donde estamos empezando, vaya a Romanos 7, 5 rápidamente. Dice el verso, porque mientras estábamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Entonces estamos viendo que la ley que actuaba en nosotros, el primer pacto, nos llevaba a muerte. Y eso era lo que en sí estábamos dando fruto por esa ley. Ahora el Espíritu Santo ha reemplazado esa ley con una nueva ley, que es la ley del Espíritu, que nos da vida en Cristo Jesús. Y esta ley se llama la ley de la fe, porque por fe recibimos esta nueva vida. Romanos 3, 27 lo pone de esta manera, unas hojas atrás de donde estamos. Y dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida, dice el verso. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? Dice. La de las obras no, dice, sino por la ley de la fe. Entonces, ¿qué es la ley que nosotros hemos recibido a través de Cristo Jesús? ¿Cuál es la ley de la fe? El Evangelio de Cristo Jesús. Y la razón que la primera ley solamente puede producir en nosotros pecado y muerte es porque hay debilidad en la carne que nos lleva al pecado. Esa es la razón por la cual esa ley produce en el ser humano sin Cristo Jesús muerte. Ahora, la ley de Dios, esa primera ley, en realidad es buena, pero refleja. ¿Por qué? Porque refleja el carácter de Dios, los 10 mandamientos. Salmo 19, mire conmigo, versos 7 y 8 declara esto de la ley de Dios. Dice, la ley del Señor es perfecta, dice, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, dice, que hace sabio al sencillo. Verso 8, los preceptos del Señor, dice, son rectos. Dice, que alegran el corazón. Y dice, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Esta primera ley lo que hace es traer una convicción y nos hace conciencia de la verdadera naturaleza que el pecador tiene, que es una naturaleza muerta sin Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, verso 19 nos habla de esto y dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones, que dice, hasta que viniera la descendencia de la cual había sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada mediante los ángeles por, dice, mando de un mediador. ¿Y quién es esa promesa? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la promesa. Así que la primera ley, el primer pacto nos lleva a la muerte sin Cristo Jesús, porque nadie, por las debilidades de nuestra carne, porque nadie llegaba al estandarte de eso. Por eso Cristo tuvo que venir. Cristo tuvo que venir porque era imposible que esta ley se trató por muchos años, se trató y no se pudo.
Cristo viene y cumple toda esa ley, no descarta esa ley, sino que la cumple completamente. Y ahora por fe recibimos la nueva ley de la fe, que es vida para aquellos que están en Cristo Jesús. Así que comencemos esta noche, el verso 5 de Romanos 8. Y una de las cosas que tenemos que saber es que nosotros no tenemos obligación en Cristo Jesús de seguir viviendo con la vieja naturaleza. O sea, ya no tenemos que vivir de esa manera. Para los que estamos en Cristo, eso ya no es obligatorio para nosotros. Antes de estar en Cristo Jesús, ¿qué era lo que había sucedido? Que por naturaleza era lo que hacíamos, porque no teníamos vida. Entonces, verso 5 de Romanos 8 dice lo siguiente: porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, dice, en las cosas del Espíritu. Vamos a ver 4 cosas acerca de este verso rápidamente. 2 de ellas es en la carne, donde habla de eso, y en el Espíritu. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de, ¿qué dice? De la carne. La mente de una persona, escuche esto, inconversa, está centrada siempre en las cosas que satisfacen su propia vida. Una persona sin Cristo no está pensando en Dios. Una persona sin Cristo no está buscando a Dios. Ese es un mito, que el pecador está pecando, tratando de llenar un vacío que tiene en forma de Dios, y que de esa manera, eso es un mito. El pecador no está buscando a Dios. El pecador está buscando pecar. El que no tiene a Cristo está buscando, va detrás de eso. ¿Por qué? Porque su naturaleza, en pecado fui concebido, dijo David. ¿Okay? Su naturaleza es pecar. Hace lo que naturalmente viene a él. El dejar que la naturaleza pecaminosa controle la mente de una persona, esto conduce directamente a una muerte eterna. Ahora, lo que sí sabemos es que nosotros también como cristianos tenemos el poder del Espíritu Santo ahora. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y porque el Espíritu Santo mora en nosotros hay una evidencia. Y una evidencia es que nuestra vida tiene tendencias muy diferentes a la vida del que no tiene a Cristo Jesús. O sea, no se va a parecer la vida de alguien que no tiene a Cristo con la vida que alguien que tiene a Cristo. Y si se parece, hay un gran problema. Los dos no tienen a Cristo. Eso es, no hay una área gris en el cristianismo. La mente del creyente siempre está fijada en las cosas del Espíritu. La mente del que no cree, la mente del que vive en la carne, está fijada en las cosas de la carne, dice el verso. Ahora, déjeme aclarar esto para que todos tengamos esto seguro. Esto no quiere decir que la persona incrédula, al que no cree, no puede hacer cosas buenas. Puede. Esto tampoco quiere decir que la persona cristiana que está en Cristo Jesús no va a hacer cosas malas, porque también puede hacer cosas malas. Sí entiende esto, ¿verdad? Eso no nos excluye de eso, pero sí va a haber algo diferente, que la inclinación de nuestras vidas va a ser en direcciones opuestas, porque el creyente va a ir detrás de lo que Dios ama, y el no creyente va a ir detrás de lo que Dios detesta. Porque naturalmente corre hacia esas cosas. Y el que tiene el nuevo espíritu en Cristo Jesús, naturalmente, porque ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús, va a ir hacia las cosas que le dan gloria a Dios y que lo edifican como hijo o hija de Dios. Las tendencias van a ser muy diferentes, van a ser obvias en la persona que ha sido regenerada, que ha sido justificada y que está en el proceso de la santificación. Esas cosas van a ser obvias en la vida del creyente. O para ponerlo en palabras más simples, pues, el que vive en la carne, ¿okay?
El que está en la carne va a vivir para la carne, y el que está en el Espíritu va a vivir para el Espíritu. Lea conmigo Romanos 8:6 ahora. Vamos a leer versos 6 y 7. Porque la mente puesta en la carne, dice, es muerte. La mente puesta en la carne es muerte, dice el verso 6. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Verso 7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Otra traducción dice, está en guerra con Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo. O sea, ni siquiera puede intentar sujetarse porque no hay cómo, no desea cómo. Entonces estos versos nos muestran muerte, vida, enemistad o guerra con Dios y paz. Hablemos de la muerte y la vida rápidamente. La persona que no es salva está viva físicamente, pero sabemos que está muerta espiritualmente. O sea, vivos en su cuerpo, muertos en su espíritu, en su eternidad. Y esto lo vimos la semana pasada. El hombre interior está muerto para con Dios y no puede o es incapaz de responder a las cosas espirituales. Por eso es que usted tiene personas que usted puede, sea su amigo, sea su familiar, sea lo que sea, que usted les habla de Cristo y es como que no habló con ellos nada. Entró por un oído y salió por el otro. ¿Por qué? Porque están muertos sin Cristo. Por eso usted tiene personas que usted dice, muchos años alguien les puede estar hablando de Cristo y nada pasa en esas personas. ¿Por qué? Porque esa persona está muerta. No tiene inclinación de espíritu hacia las cosas de Dios. Al contrario, está, dice, en enemistad directa con Dios. Qué triste eso. El no creyente, el que no tiene a Cristo en su corazón, está literalmente en una guerra con Dios, en un conflicto continuo con Dios. Y lo triste de esto es que esa persona puede ser tal vez una persona muy moral, incluso una persona muy religiosa que va a la iglesia siempre. Pero esa persona carece de algo, carece de vida en su espíritu. Esa persona necesita el Espíritu Santo en ellos. La enemistad o la guerra con Dios y la paz con Dios. La vieja naturaleza, el viejo hombre, ese ser siempre está en enemistad con Dios, o siempre, se rebela contra Dios. No está buscando cómo agradar a Dios, al contrario, está siempre buscando cómo rebelarse contra Dios y no puede someterse a la ley de Dios. Es imposible, dice el verso. Y el problema de una persona así va más allá de simplemente desobedecer en sus acciones, porque su desobediencia muestra el verdadero problema que hay dentro de esa persona, que es que esa persona está muerta en sus pecados. Un patrón de vida de desobediencia es una banderita roja en la vida de esa persona. Que esa persona por dentro está muerta sin Cristo Jesús. Dice, no, es que tiene malos hábitos. No, esa persona está muerta sin Cristo. Una vez más, en la vida cristiana no hay áreas grises. O le servimos a Dios, dice, o somos enemigos de Dios, dice la Biblia. No hay áreas grises. La Biblia no muestra esas áreas grises. La inclinación y la orientación natural del que no tiene a Cristo es una de enemistad, de conflicto contra Dios. Todas sus acciones se rebelan contra Dios. Aún las buenas obras, que supuestamente son buenas obras, vienen por una razón egoísta, porque no vienen por fe. La Biblia dice que todo lo que no viene de fe es ¿qué? Pecado. Toda persona, ahora, este es el otro lado de la moneda, toda persona que ha confiado en Cristo Jesús y ha puesto su fe en Cristo Jesús, ahora dice el verso, tiene paz con Dios. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la ley,
Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sucedió esta justificación? No es un progreso, sino que no es progresiva, sino que es inmediata. Muertos sin Cristo Jesús, y ahora hemos sido resucitados, Efesios 2, ¿verdad? Una nueva vida. El Evangelio lo escuchamos, creemos y por fe ahora caminamos. Pero hemos sido resucitados por Dios mismo. Ahí es cuando entonces recibimos. El que es justificado recibe paz de Dios. Amén. El que es justificado es porque ha recibido. El que tiene paz de Dios es porque ha sido justificado por Dios. Y es triste pensar que Dios mismo ha declarado guerra con todo ser humano que sigue rebelándose contra él. Pero las buenas noticias de todo esto, para el que está en Cristo, y esa es la frase clave de todo el Romanos 8, para el que está en Cristo, las buenas noticias es que la justificación ha cancelado todo conflicto entre el ser humano y Dios. Y eso, de verdad, son buenas noticias. Y le digo por qué, porque usted no se lo merecía. O sea, no se merecía. Usted podrá ser la mejor persona que usted cree que sea, no se merecía la justificación de Dios. Aún así, Dios nos justifica por su gran amor. Ahorita vamos a ver por qué. Y ahora que tenemos esa justificación, ahora nosotros tenemos paz con Dios. Y la inclinación de nuestra vida va a ser muy diferente al que no tiene a Cristo. O sea, se va a ver que esa persona es un cristiano. Colosenses 1, 21 y 22 dice lo siguiente. Y aunque ustedes antes estaban alejados, dice, y eran de ánimo hostil, dice, ocupados en malas obras, verso 22, sin embargo, ahora Dios, dice, los ha reconciliado. ¿Quién nos reconcilió? Dios mismo. ¿Con quién? Consigo mismo. En Cristo Jesús, dice, su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Puede ver qué tan buenas noticias son estas? Porque dice que cuando estábamos alejados, cuando estábamos con ánimo hostil o en batalla con Dios, ocupados en las malas obras, dice, ahí fue cuando Dios nos rescató de la muerte. Eso es buenas noticias. ¿Qué hizo usted? Nada, si usted estaba muerto. Estábamos muertos sin Cristo. Creo que he dado el ejemplo, lo voy a dar rápidamente una vez más. Esto significa que no, usted y yo no estábamos nadando en el océano, ahogándonos, y nos tiran un salvavidas del Evangelio de Cristo Jesús y nos dicen, ahí está el salvavidas, agárralo, porque si lo agarras Dios te salva. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es, usted y yo ya estábamos a lo más profundo de la mar muertos. Y ya muertos, Dios viene y nos salva. Y como nos salva, nos posiciona, ahora nos da vida, nos justifica. La justificación, ¿okay?, trae vida a nosotros, y eso causa, cuando escuchamos la palabra de Dios, fe en nosotros para creer en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, y ahora yo camino por fe y he sido salvo por fe. Pero es Dios el que me salvó, Dios el que me resucitó de antemano. Y lo que se ha presentado es que nosotros decidimos, y es Dios el que salva, amén. Y de ahí usted dice, ¿cómo es que Dios me salva cuando yo andaba en mis pecados? ¿Cómo es que yo, estando lejos, estando en conflicto con Dios, aún así tuvo misericordia de mí? Eso es la gracia de Dios, inmerecida. Porque de la otra manera usted se va a dar un poquito de crédito, no mucho, pero se va a dar un poquito de crédito. Y ahí hay un gran problema, porque esto no es por obras, para que nadie se jacte ni se gloríe, sino esto es obra de Dios. Esto significa que para los hijos de Dios, Dios mismo ha reconciliado el conflicto que había entre nosotros y Dios. 2 Corintios 5, 18 dice esto, 18 y 19. 2 Corintios 5, 18 y 19 dice, y todo esto procede de Dios. Todas estas cosas proceden de Dios,
quien, dice, nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, dice. Es decir, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, dice, y nos, dice, ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios inmerecido. Rápidamente, Romanos 8:8, verso 8. Verso 8 dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden agradar a Dios los que están en la carne? Porque una persona sin Cristo Jesús vive solamente para complacerse a sí mismo. Rara vez, o en realidad nunca vive para agradar a Dios. Entonces es imposible que esa persona en la carne pueda agradar a Cristo. Y déjenme decir esto, en la carne no estamos refiriéndonos totalmente a esto, ¿ok? Estamos refiriendo a un estado de cómo pensamos, de cómo nuestro espíritu responde al mundo. Si usted está en Cristo, usted ya no ve las cosas del mundo como cuando usted estaba fuera de Cristo. Usted los ve a través de los ojos de Dios, a través de la Escritura. Usted hace todo, lo hace todo espiritual. Usted dirá, no sea exagerado, pastor. Todo en Cristo Jesús está conectado ahora. Todo tiene implicación espiritual y eterna en nuestras vidas ahora. La manera que usted trabaja, la manera que usted vive su vida con su familia, la manera que usted tiene amistades, relaciones con otras personas, la manera que usted vive su vida, todo es afectado en Cristo Jesús. Y todo tiene que reflejar que usted ahora vive en Cristo Jesús. Por eso dije hace 2 domingos que tengamos tanto cuidado al decir que somos cristianos. ¿Por qué? Porque qué vergüenza que nuestra vida no muestre fruto de que somos lo que decimos que somos. Qué vergüenza decir yo amo a Dios y mi vida muestra otra cosa. Estamos minimizando el valor de la palabra de Dios, que es santa y transformadora y es dadora de vida, cuando no vivimos lo que decimos que somos. Y Dios nos libre a todos y nos ayude a todos de no caer en eso, que todos hemos sido víctimas de eso. Pero la evidencia de que por lo menos sabemos y tenemos comprensión de que tenemos que ir mejorando es que estamos perseverando en la fe. Que no somos indiferentes al pecado. Que no lo vemos como algo ligero. Que ya usted piensa 1001 vez para actuar en algo que usted sabe que no va a agradar a Dios. Eso es evidencia de que su vida está siendo transformada, que su vida está dando frutos de arrepentimiento. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Dije la semana pasada que cuando el verso dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo, tiene que ser claro a nosotros que dice que no hay condenación. No está diciendo que ya no hay pecado, no está diciendo que ya no cometemos errores, no, está diciendo que ya no hay condenación eterna para nosotros. Porque el cristiano sí peca. No me va a decir que después de que se volvió cristiano ya no pecó. Porque si dice así, ya mintió y ya pecó. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que nuestra vida está completamente en las manos de Dios y estamos hacia la perseverancia. Lo que eso muestra es que en realidad hemos sido justificados en Cristo Jesús y ya no hay condenación. O sea, ya no podemos pagar por los pecados que Cristo ya pagó. O sea, ya no son contados hacia nosotros porque Cristo ya los pagó.
En inglés se llama the law of jeopardy. Que alguien no puede pagar 2 veces por los mismos pecados, por el mismo crimen. No puede ser juzgado 2 veces por lo mismo. Por fe en Cristo Jesús, el pecador que está muerto, por fe en Cristo Jesús, el pecador que está muerto en sus pecados puede pasar a una nueva vida y tener esperanza en Cristo Jesús. Leamos los 3 últimos versos, 9, 10, 11 de Romanos 8. 9, 10, 11. Vamos a leer juntos, seguidos. Dice el verso 9. Sin embargo, dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Amén por eso. Si en verdad, dice, el Espíritu de Dios habita en usted. Sí, en verdad el Espíritu de Dios habita en usted, dice. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, él, dice, el tal no es de él. O sea que la evidencia de que alguien es de Dios, le pertenece a Dios, que es un hijo de Dios, una hija de Dios, es que el Espíritu Santo mora en esa persona. Esa es la evidencia. Déjeme decirle algo. Todo cristiano verdadero tiene al Espíritu Santo. Todo cristiano verdadero tiene al Espíritu Santo. Verso 10. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Verso 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó de Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. El Espíritu Santo es el sello de evidencia que usted le pertenece a Dios. Por ende, su vida va a dar frutos de evidencia que le pertenece a Dios. Su inclinación ya no va a ser la misma. O sea, ya no debería el cristiano vivir como vivía antes. Esa es la verdad. Entonces, hágase usted una pregunta rápidamente, examine su vida. Identifique 2, 3 cosas o 10 cosas, como usted quiera. Y diga, si estas cosas todavía en mi vida tienen inclinación a estas cosas que sé que están en contra de Dios, ¿qué quiere decir eso? Que necesito, ¿qué? Doblar rodillas y pedirle perdón a Dios, arrepentirse. Señor, transforma mi vida, cambia esto, quita de mí. Ahora, el que no puede hacer eso y sigue acariciando el pecado, es aún más una bandera roja. Porque puede que esa persona no sea un hijo de Dios, más que sea simplemente un religioso, una religiosa, que creció yendo a la iglesia y por eso va a la iglesia. Eso es un gran peligro. Y sabemos las razones por qué. Mateo 7, vayan a su casa y léalo. Déjeme terminar con esto. La evidencia más clara, una de las evidencias más claras de una verdadera conversión es que el Espíritu Santo vive en esa persona. Efesios 2, 4 al 7 dice esto. Pero Dios, y esta es la razón por la cual usted y yo tenemos que vivir agradecidos. Pero Dios, dice, es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. ¿Se recuerda cómo estábamos nosotros? Le hemos leído. Estábamos en enemistad con Dios, dice el verso. Y cuando estábamos en enemistad con Dios, ahí es donde Dios nos encontró. El verso de Efesios 2 dice 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. El ejemplo de que estábamos en el océano, no estábamos medio nadando, tratando de ser buenos y alcanzar que, tal vez Dios, algo pasa y Dios me tira el salvavidas y me salvo. No, ya estábamos muertos, dice el verso. Muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, ustedes han sido salvos. ¿Qué es gracia? Hemos hablado de esto, hemos tenido series de eso. ¿Qué es gracia? Algo que completamente usted no se merece. Algo que completamente yo no me merezco. Algo que completamente usted y yo no podemos ganarnos. Aunque hagamos cuantas obras de caridad usted quiera hacer. Es algo que solo Dios puede hacer por nosotros. Verso 6. Y con Él, dice, nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús.
a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estos versos, escuche eso, aférrese a esos versos. ¿Por qué? Porque eso lo mantiene a usted y a mí humildes. Porque eso nos hace ver que no fuimos nosotros y no hay ningún crédito para ningún ser humano. Ningún pastor salva a nadie. Dios salva a las personas. Y ahí es donde usted y yo entendemos esto y nos mantiene humildes. ¿Por qué? Porque cuando entramos al trono de la gracia de Dios, entramos en humildad porque sabemos que no merecemos lo que Dios nos ha dado. Necesitamos saber que debido a que ahora hemos sido unidos con Cristo por Dios, hemos sido también vivificados, y el ser vivificados nos libera de la esclavitud de la naturaleza vieja que antes vivíamos. Amén. Dios es rico en misericordia y es grande en su amor para con nosotros. Amén. Y de ahí que nadie lo mueva.